Ya, entonces buenos días a todos que nos acompañan en este evento, que es el segundo Congreso Internacional de Literaturas y Culturas Andinas, con el tema de Caminan los Andes, viajeros, forasteros, migrantes y desplazados. Un homenaje que hacen a los pasos de Elena Altuna. Esta sesión, que es la segunda parte de las mesas panel que fueron propuestas por el grupo de investigación Red de Estudios Andinos, tiene hoy la participación de tres, ¿no?, expositores que van a presentar trabajos que están en procesos de desarrollo. Y tendremos como, ya que una de las expositoras no van a presentarse, creo que podemos, Miguel y Girlaine, estar como más o menos entre 15 hasta 20 minutos, ¿no? Para que después tengamos un tiempo también para discutir. Voy como coordinar cada una de las presentaciones, pensando en esta duración de tiempo. Y pues aprovecho también para agradecer a los organizadores del evento, a los que participan acompañando las mesas y también a los que están como ah, ayudándonos, ¿no? La administración técnica para que todo funcione bien en este evento. Vamos a empezar por el orden de presentación con esta mesa panel de la Red de Estudios Andinos, perspectivas teóricas y críticas sobre literaturas y culturas andinas. Es una mesa panel que coordinan el profesor Rómulo Montialto, que también no pudo ingresar, y yo, Carla Damiani Pereira de Souza, que soy profesora de la Universidad Federal de Bahía, y empezamos la presentación con la ponencia de Shirlaine, siguiendo el orden del programa. ¿Sí, Shirlaine? Sí, buenos días a todos y a Sí, todas. sí. Ah, Shirlaine, un ratito para presentarte. sí, Shirlaine Costa dos Santos es maestra en lengua portuguesa y española en la educación básica, secundaria y media. Es investigadora de la Red de Estudios Andinos y del Núcleo de Escrituras Performáticas Andinas en el Instituto de Letras de la Universidad Federal de Bahía, donde hizo su grado en Letras y posgrado máster en Literatura y Cultura. Sigue en este momento en su doctorado como miembro del grupo de investigación Red de Estudios Andinos. Va a presentar una investigación que se encuentra en proceso, ¿verdad, Irlaine? sí, 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 perfecto. Entonces, ¿Puedo, vale. puedo compartir su pantalla? Sí, 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 Puedo compartir la pantalla con su PowerPoint, con sus slides. sí, gracias. Buenos días a todos y a todas. Voy a intentar hablar en español, ¿sí? Me llamo Girlaine, sí, como Carla habló. Soy estudiante de doctorado en la Universidad Federal de Bahía. Les voy a hablar un poco eh, sobre lo que he estudiado, ¿sí? De mi maestría, que estudio sobre los Andes, ¿sí? En el contexto de conflicto armado, de la violencia que ocurrió en Perú. Y voy a hablar un poco sobre eso y en continuación de lo que hice en mi maestría, que hablé un poco sobre la acción escénica que se llama Rosa Cutillo, de Yuyascani, y que fue
una adaptación del libro de Oscar Cochado Lucio, que es un escritor también de Perú. Y voy a seguir hablando en este contexto ¿sí? de dolor y violencia que se pasó en Perú, ¿vale? ¿Puede pasar? Entonces, Perú vivió, ¿sí? Un largo periodo de violencia que es conocido como conflicto armado interno, que ocurrió entre los años 1980 y 2000, o sea, 20 años. En aquel momento hubo una lucha, un enfrentamiento entre el Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas de Estado, que hacía todo para contener, ¿sí? El discurso del Sendero, del Partido Comunista del Perú, y una posible revolución contra el Estado. Entonces hubo este enfrentamiento y en medio a esta lucha hubo muchas muertes, torturas, secuestros, desapariciones de personas. Y delante de eso, ya pasado el conflicto, entre 2001 y 2003 hubo la instauración de la Comisión de la Verdad, una comisión, sí, de la verdad y reconciliación en Perú. Y en su relator final se presentó esta información que tenemos aquí, ¿sí? La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha concluido que la cifra más probable de víctimas fatales en esas 2 décadas superó a los 69.000 peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de agentes de Estado. Entonces, muchas personas murieron, muchas personas desaparecieron y en su relatorio la comisión nos presenta estos datos, ¿sí? Muchas muertes, muchas personas pasaron muchas familias perdieron sus familiares, fueron afectadas por este periodo de violencia en Perú. Y delante de eso, puede pasar, por favor, surge la ANFACEP, que es una asociación, ¿sí?, de familiares de secuestrados, detenidos, desaparecidos de Perú, que fue creada en el año de 1983, ¿sí?, por Angélica Mendonça y otras 2 mujeres. En aquel momento, ellas perdieron sus familiares en este contexto de violencia. Y el objetivo, el propósito del grupo, luchar, ¿sí?, en busca de verdad, justicia y reparación sobre el destino de sus familiares, lo que pasó con sus hijos, con sus esposos, padres, ¿sí? ¿Podemos? Y aquí tenemos Angélica Mendonça de Alcázar, más conocida como Mamá Angélica, que la fundación de ANFACEP surgió a partir de la experiencia de dolor de ella, ¿sí? Mamá Angélica tuvo su hijo, Arquimedes, llevado de su casa en 2 de julio de 1983, y después de eso nunca más se lo vio, ¿sí? A partir de este momento siguió luchando, buscando informaciones sobre su hijo, y las otras madres, siguiendo su ejemplo, se juntó a ella y formaron, sí, esta asociación, la ANFACEP, y todas que estaban pasando por la misma situación, buscando respuestas sobre sus familiares desaparecidos, se juntaron para crear la ANFACEP, que a principio se preocupaba con dar asistencia a los niños, a los huérfanos de estas personas que se perdieron, que se fueron, que murieron. Entonces, esta asociación, al principio, daba asistencia a través de un comedor para que aquellos niños no se perdiesen, ¿sí? Después, la lucha de... Antes.
Sí, la lucha de Mamá Angélica fue una lucha de toda una vida, ¿sí? Porque siguió buscando respuestas sobre su hijo hasta su muerte, que fue en 2017. Y antes, algunos días antes de morir, eh, salió, sí, la sentencia judicial que ratificó que su hijo Arquimedes fue asesinado en cuartel militar, un cuartel que se llamaba Cuartel Cabitos. Entonces, antes de morir, tuvo la certeza de que su hijo fue muerto en este conflicto. ¿Vale? Sí. Aquí tenemos la asociación, ¿sí? ANFACEP, que está ubicada en la ciudad de Ayacucho, abriga el Museo de la Memoria, que es un sitio donde los visitantes pueden conocer un poco sobre la historia de la asociación, como también de lo que ocurrió en este periodo de conflicto y dolor en Perú, con el objetivo de mantener también la memoria, para que no más se repitiese esta situación, ¿sí? ¿Puede pasar? El Museo de la Memoria, él está dividido en 3 ambientes. El primer ambiente vemos las prendas, las ropas de los desaparecidos, como vemos aquí. También recortes de periódicos que salió, ¿sí? Durante aquel momento, puede pasar. Aquí también tenemos a la izquierda símbolos, ¿sí? Que están presentes en el museo, que hay una prenda también, hay una cruz, ¿sí? Que está escrito no matar, que es un símbolo que las mujeres llevaban y llevan por las calles cuando están hablando sobre lo que pasó, ¿sí? Entonces es un símbolo, como también esta banderola que está atrás, que se llama La Luchadora, que es una banderola hecha con informaciones sobre el ANFACEP, que se lleva también, las mujeres llevan cuando están caminando por las calles. Al lado tenemos también estas imágenes de estos periódicos que se publicó en la época. ¿Puede pasar? La otra parte, sí, en la segunda parte, está como que una representación, ¿sí? Del cuarto de la tortura, que estaba presente en el cuartel, ¿sí? Donde se llevaban las personas. Y al lado, el proceso de exhumación de los restos mortales, de las personas que se encontraron, los cuerpos. ¿Puede pasar? Y en la tercera parte está presente un cuadro, ¿sí? Con los miembros de la asociación, este mayor, que de Mamá Angélica, así como la fundadora de la asociación. Y también hay una línea histórica, ¿sí? Que se puede pasar, una línea histórica donde se cuenta toda la historia de la asociación. ¿Sí? ¿Puede pasar? Ahora hablaré un poco sobre mi objeto de estudio, ¿sí? En mi doctorado, que es el libro Hasta cuando tu silencio, testimonios de dolor y coraje, que es donde están los testimonios de las personas, de las mujeres, en su mayoría mujeres, pero hay otros también, hay hombres también. En este libro, sí, fue publicado por primera vez en 2007 y su segunda edición en 2015. Está dividido, sí, en 2 partes, una parte que habla de la historia de la asociación y otra parte donde están los testimonios que están presentes. Hay 41 testimonios de relatos que las personas cuentan lo que pasó y fue producido por la ANFACEP y está, si quieren conocer, está en sitio web de la ANFACEP, en la parte de los documentos. Se puede ver y hacer download
del libro, ¿sí? Encontramos también en la presentación un fragmento, voy a presentar, voy a pasar, del libro que dice, si bien en los testimonios encontramos descripciones de las formas de tratos degradantes, de asesinatos inhumanos y aún impunes desapariciones, ocupa un lugar también importante las referencias a la lucha, a la búsqueda individual de verdad y justicia. En muchos de los testimonios aquí presentados, la esperanza es una luz que no se ha extinguido. O sea, en medio de dolor, de sufrimiento, hay una esperanza, ¿sí? Esas personas, esas mujeres viven hasta hoy con la esperanza de reparación y respuesta por parte del Estado peruano sobre lo que pasó sus hijos. Y yo he traído aquí dos fragmentos de dos testimonios, ¿sí? De dos mujeres que están presentes en el libro, que dice, mi esposo y yo vivíamos tranquilos en Mamanguilla, dedicándonos al comercio. Teníamos una tienda. Una noche estábamos durmiendo. A las 2 de la mañana empezaron a patear la puerta de la tienda. Era en la plaza principal. Mi esposo salió rápidamente diciendo, ¿qué hay? Agarraron a mi esposo gritándole. Mi esposo había salido descalzo. Le llevé sus zapatos para que se los ponga. Cuando lo vi, estaba ya afuera, hacia la pared, con las manos en la nuca. Así dice Candelaria Pino. Otra también habla de su esposo. Mi esposo sabía utilizar la máquina de escribir, así servía al pueblo. El 4 de agosto de 1984, a las 10 de la noche, entraron 3 hombres vestidos con pantalón de bayeta, ponchos y encapuchados a mi casa. Estaban armados. Se lo llevaron diciendo que iba a conversar en la puerta. Lo sacaron por el callejón hacia la calle. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, fui al puesto de Chuchi o Cushi, pensando en mi esposo, pensando en cómo habrá amanecido, sin poncho, con la espalda descubierta y descalzo. O sea, aquí vemos que las personas, en este caso los hombres, fueron llevados como estaban. Estaban en su casa, preparados para acostarse ya, y se llevaron de esta manera, ¿sí? Y estas mujeres hablan sobre eso. Entonces podemos decir que este libro, sí, Hasta cuando tu silencio, es una literatura de testimonio, puede pasar, porque en ese sentido podemos considerar el libro como una literatura de testimonio. Shirley, te faltan 5 minutos. Sí, John Berbele nos dice sobre eso. Un testimonio es una narración, usualmente, pero no obligatoriamente, del tamaño de una novela corta, contada en primera persona gramatical por un narrador que es a la vez el protagonista o el testigo de su propio relato. La situación del narrador en el testimonio siempre involucra cierta urgencia o necesidad de comunicación que surge de una experiencia vivencial de represión, pobreza, explotación, marginalización, crimen y lucha. Entonces, en ese sentido, estas mujeres, ellas mismas son las protagonistas, ¿sí? De su propio relato. Vivieron esas experiencias dolorosas y siguen viviendo esas memorias, pero tienen que hablar, es urgente. ¿Por qué? Porque no quieren que se repita más esta situación. ¿Puede seguir? Entonces, con eso vemos la importancia de la memoria. ¿Puede pasar? Porque, como dice Elizabeth Gelin, ¿sí? La cuestión del testimonio vuelve a un plano donde lo individual y lo colectivo se encuentran. La memoria a un individual como interacción entre el pasado y el presente está cultural y colectivamente enmarcada. No es algo que está ahí para ser extraído, sino que es producida por sujetos activos que comparten una cultura y un ethos. Entonces, esta memoria es importante
habla de todo eso que pasó para que esta memoria esté activa. ¿Por qué? Fueron experiencias individuales, pero que también forma una experiencia, una memoria colectiva. Entonces, el objetivo de la FACEP es este, mantener la memoria para que no más se repita estos episodios de dolor, de violencia y de duelo que pasa hasta hoy. Agradezco la oportunidad y seguimos con las dudas o preguntas que surjan. Muchas gracias. Muchas gracias, Shirlane. Seguimos con la presentación ahora de Miguel Ojeda Juanalaya, que va a hablar del tema La Virgen y el Cerro, aproximaciones oníricas en los Andes centrales peruanos. Miguel es antropólogo, graduado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente estudiante de maestría en la Universidad Federal de Minas Gerais. Interesado en antropología, música y literatura en los Andes. Ha publicado diversos poemarios como Ciudad Real de 2018 y Bestiario de Invierno 2019. Administra el blog de Misceláneas y donde se encuentra, y voy a pegar el link a través del cual pueden conocer el blog de Miguel, donde se encuentran artículos, cuentos y poemas relacionados a la cosmovisión andina. Miguel, buenos días. Buenos días, ¿me escuchas bien? Sí, está bien. Quiero agradecer ante todo la invitación del Congreso y también la posibilidad de comunicarme en esta lengua franca que es el español, ¿no? Hace mucho tiempo que no podía conversar adecuadamente porque estoy acá en Brasil. Y un saludo tremendo a la parte norte de Argentina, ¿no? Con esa unión tremenda con la cultura andina. Yo vengo de una parte central de ello y vamos a tratar de compartir algunos resultados de mi trabajo de investigación realizado cuando estaba en la Universidad Mayor de San Marcos. Así que comenzamos. Voy a compartir la pantalla con mi ponencia. Me van avisando si lo pueden ver, por favor. ¿Pueden verlo? Sí, Miguel, está bien. Ok. El tema del trabajo onírico se relaciona mucho con los sueños. La mayor parte de la vida nuestra y de todo poblador de los Andes y ciudadano de los Andes centrales, como el caso mío, es dormir, ¿no? Y la situación que se desprende de ello es lo que acontece en el día a día con esas personas que traté de investigar, ¿no? En primer lugar, vamos a dirigirnos a Zapayanga, ¿no? Zapayanga es una pequeña región que se ubica en el centro del país, ¿no? En Perú, en el departamento de Junín. Junín es una de las provincias con mayor riqueza antropológica, con trabajos antecesores como de José María Arguedas, Alberti, Mayer. Y en la parte sur de este gran conglomerado de provincias, bueno, de todas maneras, todas estas provincias están atravesadas por un gran valle, Valle del Mantaro, ¿no? Donde también tiene mucha efervescencia las manifestaciones culturales, musicales, ¿no? Y Arguedas hiciese su gran trabajo antropológico. A la vez que también pasó un gran periodo de su vida viviendo y, por lo que él comenta, siendo feliz, ¿no? Y él distribuye muy grandemente la visión sobre la tradicionalidad y la modernidad del Valle del Mantaro, señalando que en la parte, el punto rojo es la ubicación del distrito de Zapayanga, que pertenece a la provincia de Huancayo, volviendo a la provincia de Huancayo que se encuentra al sur. Él determinaba que todas las provincias que estaban colindando para el norte, yendo para Chupaca, para Jauja, y conectándose con la carretera central yendo para Lima, tenían un grado de efervescencia de tradiciones muy rápidas, se iban dilatando, ¿no? y cambiando consecutivamente.
mientras que la parte sur de la provincia de Huancayo, como distrito de Zapayán, Gaviques, era un lugar donde las tradiciones se mantenían, ¿no? Se mantenían. Y, bueno, esto tiene coincidencia mucho con el nivel socioeconómico también, ¿no? Hay mucha pobreza dentro de ese sector, pero también hay mayor manifestación cultural y tradicional, además de una muestra grande del quechua, en la versión del Valle del Mantaro, que es el Huancalima, que es distinta a las variaciones que tiene todo el Perú, ¿no? Más relacionado con el quechua ancashino, por la eliminación de algunos consonantes. Bueno, los objetivos de esto era interpretar desde una variedad de sueños la visualización que tiene el poblador en cuanto a la Virgen o Mamá Chacocharcas. La patrona de este distrito es la Mamá Chacocharcas, ¿no? Una virgen tradicional en toda expresión de la cultura colonial, aunque no solamente se refleja en el Valle del Mantaro, sino también hay manifestaciones como Apurímac, incluso en Lima, ¿no? Y también definir un poco la visualización de la identidad, si estas manifestaciones de la Virgen de Cocharcas tienen mucho que ver con la identidad del distrito. Yo no pensaba que la Virgen era un ícono o una figura muy recurrente en los sueños de los pobladores de Zapayán, ¿no? Pero es por eso que, en base a las investigaciones, apareció el resultado, que las personas soñaban mucho con la Virgen. Y por otro lado, los sueños recurrentes, tratar de hacer un simple trabajo en primera etapa de un diccionario onírico, ¿no? De ver los sueños determinantes y los recurrentes que tienen en el día a día, ¿no? Posteriormente, tratar de buscar una interpretación válida en base a ciertos postulados psicoanalíticos y también antropológicos. Y describir y ver cómo esto se manifiesta en un día primordial, que es el Día de la Virgen de Cocharcas, ¿no? Aquí podemos ver a la Virgen de Cocharcas, que tiene, y a la derecha también la montaña. A la Virgen de Cocharcas tiene muchas manifestaciones andinas, ¿no? Primero se le cataloga como una Virgen en forma de montaña, ¿no? En forma de montaña. Es una Virgen minúscula, casi de 30 a 20 centímetros, muy reducida, ¿no? Y que la historia de ella refiere a mucho peregrinaje de personas no creyentes, apariciones cerca de lagunas o pacarinas o entradas rituales en el mundo andino. Y en el templo de la Virgen de Cocharcas, que muchas personas recurren todos los días, aparte del día 8 de septiembre, que es el día principal, se encuentra una montaña, ¿no? Donde las personas hacen un pequeño peregrinaje después de la visita, ¿no? Ahí soy, bueno, yo. Ese es el templo de la Virgen de Cocharcas, que fue trasladado, ¿no? El templo de la Virgen de Cocharcas, en primer lugar, fue encontrado en una montaña, ¿no? También fue encontrado en una montaña, ahí se mantiene una pequeña gruta, y posteriormente, la construcción de la municipalidad hizo que el local sea revestido de una manera más moderna, pero por dentro todavía conserva el chapado de oro, ¿no? Y mucha manifestación barroca. Es muy, muy bello, ¿no? Y todas las personas recurren primordialmente a lo largo del año para agradecer por alguna compra, un automóvil, una moto. Todos los días uno ve feligreses en Zapayán, además de ser muy milagroso para la zona. Y atrás podemos ver la montaña, ¿no? Esa montaña donde las personas comúnmente hacen el recorrido ritual después de visitar a la Virgen. Los antecedentes de la antropología del sueño, bueno, en Perú tenemos al gran Bruce Mannheim, que habla mucho sobre la historicidad onírica del quechua, la parte sureña, muy buen libro. Y también Luis Andrade, que dice que compartí mucha información y agradezco mucho la información, los documentos, el libro también que me proporcionó el profesor de la Universidad Católica. También profesor Chávez, profesor Torres Vicente, que hacen mucho sobre lo que tratan ellos de hacer, a diferencia de Mannheim y Andrade, los posteriores, son una descripción somera sobre el sueño, ¿no? No llegan a hacer círculos de análisis, mientras que Bruce Mannheim y Andrade sí. Yo también intenté hacerlo, pero con un aparato distinto, que es el psicoanálisis de Carl Jung. Y posteriormente, cuando recurrí a la información del diccionario onírico, traté de hacer una correlación básica, estudiante también de grado, sobre contrastes binarios, ¿no? Contrastes binarios. Hay ciertos sueños que se relacionan uno con otro, que, bueno, el que sueña no analiza, ¿no? Pero con ello sacamos un concepto más que es mucho más complejo, ¿no?
Y también un poco sobre la entidad, porque el distrito atraviesa una gran crisis, ¿no? En primer lugar, una crisis migrante, mucho migrante extranjero, parte venezolana, ¿no? En el Valle del Mantaro siempre ha habido migración interna del Perú, de parte de la selva central, y eso se ve reflejado en algunas danzas. Incluso en el Valle del Mantaro hay manifestaciones de danzas negras, pero esto se remonta al siglo XV, siglo XVI. Después de eso, la migración de raíces negras africanas es muy reducido, pero existen las danzas, ¿no? Ahora en la actualidad, la migración venezolana ha repercutido tanto que el poblador andino recién encuentra manifestaciones africanas fuertes, ¿no? Y no sabe contrastar eso, ¿no? Y así asimila que esto es un quiebre total a sus identidades tradicionales, sabiendo que la parte sur del Valle del Mandaro es muy fuerte, ¿no? Ahí el quechua huanca se habla muy continuamente. Y eso que está solamente 10, 15 kilómetros de la provincia de Huancayo, que es ya un polo de desarrollo muy moderno, ¿no? Entonces, hay todavía ciertas identidades, hay la vestimenta típica, ¿no? Y también una relación en marco teórico sobre el psicoanálisis de Carl Jung. Bueno, las limitaciones eran poco, ¿no? Porque yo manejaba un quechua, a pesar que soy del Valle del Mantaro, hablaba el quechua sureño, ¿no? Que aprendí, es el más estándar, ¿no? El Huanca Lima tiene recurrencias muy complejas, ¿no? Y giros, siempre. El quechua huanca se habla como si fueran parábolas, todo es explicación de parábolas, ¿no? Las limitaciones también de mis estadías y todo ello, ¿no? Y bueno, ya llegando a los hallazgos encontrados en la investigación, los primeros encuentros eran entrevistas someras. Las personas son muy reacias a hablar sobre los sueños, son una parte íntima de cada persona, ¿no? Hablar sobre su propia identidad, sobre qué sueña y sus recurrencias, ¿no? Pero en el transcurso de unas entrevistas a personas mayores de 30 años y luego a menores y luego a ancianas que tienen un manejo más amplio sobre qué es la visualización de sueños, llegamos a dividir los sueños en diferentes estatutos, ¿no? Como plantas, animales, sustancias corpóreas, sustancias naturales. La planta de eucalipto, por ejemplo, asimila a una persona adulta morirá muy pronto, ¿no? Soñar con la planta del eucalipto, las frutas, las frutas, el embarazo, ¿no? Soñar con comer frutas, siempre había escuchado de niño, pero es muy recurrente también esto. Las espinas es brujería, a pesar... y otra cosa más, ¿no? El religión de Zapayanga, por el nombre, ya que Zapayanga, o persona que cae y se turba, en quechua, o lugar de polvos mágicos. Yo hice trabajos anteriores y ahora estoy haciendo un trabajo ya para el maestrado sobre psiquiatría. Es un lugar efervescente de magia curanderística, ¿no? Tanto que en los escritos del siglo XVI, cuando se entabla ya la Inquisición en el 17, 18, en Chongos Bajo, un distrito cercano, hay datos sobre capturas, sobre brujas, ¿no? Brujas, enjuiciamientos. Y la feria del día jueves es un lugar donde uno queda pasmado con la manifestación de curanderismo, ¿no? Y las sanaciones corpóreas, ¿no? Así que en el trabajo de maestría, en un futuro se ha presentado, vamos a hablar sobre eso, sobre problemas, síndromes culturales como esquizofrenia, depresión, paranoia, tratado por la medicina tradicional. Los animales también, el perro negro si es mala suerte, y el perro negro también constituye un mecanismo de sanación para personas con depresión. Pescado, muerte, pescaditos, ¿no? Pescado, muerte. Pero ahí entra el sentido de contenido y continente, por ejemplo, ¿no? Soñar con aguas cristalinas es buena salud, pero soñar que dentro de las aguas cristalinas hay peces significa muerte, ¿no? Hay cuestiones complejas. Hay mariposas, la sangre, que es típico, ¿no? Robo, ¿no? Sangre, ¿no? Pero aquí aparece, pues, las cuestiones pulsionales, ¿no? ¿Qué hace el poblador o el ciudadano del distrito de Zapayanga cuando sueña esto? Detiene su día a la visión Romanov o gitana, ¿no? Que cuando el gitano sueña o sabe que el día va a ir mal, no sale de casa, pues no, o sea, intenta mitigar ciertas situaciones y salir de ello, ¿no? Y bueno, luego de esto, hicimos cierto paralelismo en el trabajo de contrastes binarios ¿no? Con Claude Lévi-Strauss, y encontramos también que había recurrente el sueño del cerro, la montaña y la Virgen de Cocharca, ¿no?
Y muchos manifestaron que soñar con la Virgen era un signo de identidad, de integración con el pueblo, de buena suerte, y soñar con la montaña era un futuro incierto, dependiendo de si es que estás subiendo o estás bajando, soledad, tristeza, ¿no? Y estos se componen en un mismo plano. Cuando uno entra a la plaza de Zapayanga, ve las dos, la montaña y conjuntamente la iglesia de Zapayanga, ¿no? Entonces, logramos entender que si bien la Virgen de Cochaco es un presente físico, el ser un pasado físico también, es mucho más pétreo por el tiempo, un futuro onírico también el cerro con incertidumbre, el cerro por naturaleza eh, encuentra Hanampacha, Lucupacha, estos ejemplos que pueden ustedes verlos como la izquierda-derecha, la dualidad andina, ¿no? Que según muchos representa esto, el caminar, la contemplación, lo cultural de la Virgen de Cocharcas, y la montaña como lo natural, ¿no? ¿No? Manifestación del sueño y todo esto. Y este es un pequeño plano, ¿no? De cómo se ubican entre ellos dos. El santuario de la Virgen de Cocharcas y la capilla del Cerro Guamani, que le llaman mucho, ¿no? Una conexión tremenda, ¿no? Y lo que pasa el día 7, el 8 de septiembre, en Zapayanga, es un recorrido. Hay un espacio ritual donde todos los sueños compulsionales de los pobladores Zapayanga tratan de limitarse o subliminarse, ¿no? Mediante un recorrido. El recorrido es la plaza, con sus danzantes, los fieles, vendedores, los grupos de danzas típicas, que hacen un recorrido. Primero ingresan por el templo de la Virgen de Cocharcas, atraviesan su sector, el entorno, y suben a la montaña y regresan, ¿no? Ese es un círculo continuo, ¿no? Yo también lo realizaba de pequeño cuando iba con mi familia, y no entendía, ¿no? ¿Por qué si hemos venido al templo de la Virgen de Cocharcas tenemos que después subir a la montaña? Era cansado, ¿no? Porque para ir a la fiesta de la Virgen de Cocharcas hay una peregrinación realizada desde la capital de la provincia de Huancayo, que es a 15 kilómetros caminando, ¿no? Pero para un niño es muy cansado, para jóvenes, ¿no? Pero con la alegría y los cantos va menorándose la pesadez. Pero ese recorrido, aparte de escuchar la misa, es subir la montaña que te demorará 1 hora. Ese es el recorrido continuo, ¿no? Y bueno, los resultados eran una reafirmación fuerte por un sueño de la Virgen de Cocharcas, de identitarias de los pobladores. Y soñar con la montaña también es una crisis interna de identidad, o también una crisis continua, ¿no? Que podría ser menguada, superada. Y también, bueno, ¿no? El interés era acrecentar mucho más, ¿no? El interés por los estudios oníricos en los Andes, ¿no? Muy poco reducido. Los textos mencionados hablan mucho sobre la salud, ¿no? Sobre las aguas cristalinas, las aguas turbias. Y lo que no se puede hacer es una manifestación compleja de todos los sueños, ¿no? Hay manuscritos crónicos, de las crónicas que hablan sobre respecto sobre el sueño, la importancia del sueño, ¿no? En la sociedad andina, ¿no? Como toda cultura precolombina, pero que fueron disipándose, ¿no? Por manifestaciones que no podemos interpretar actualmente, pero sí existe esa latencia mucho sobre qué cosas son los sueños y cómo afectan a la sociedad, ¿no? Y bueno, los estudios sobre Carl Jung, yo los asimilé desde el lado más psicoanalítico de arquetipos, ¿no? Porque los arquetipos son manifestaciones oníricas a lo largo del globo, que Jung determina que vienen ya integrados a la conciencia del sueño mismo, ¿no? Caminar en las montañas, caminar soñando con una mujer anciana, soñar con símbolos en el cielo, luces, figuras, la chacana, el mandala son también figuras arquetípicas, en toda cultura se manifiestan esto, soñar con agua, con líquidos, soñar con animales, a pesar que en ciertas regiones no existen animales, pero uno asimila a esos animales, soñar con fluidos, en el libro de interpretación de símbolos de Carl Jung, entiende esos como arquetipos, y acá también se manifiestan. Muchas personas decían que también soñaban en la montaña y acompañada de una mujer anciana, ¿no? Ellos decían que era la manifestación de la Virgen, ¿no? O sea, se van contraponiendo, ¿no? Ciertos arquetipos en la visualización andina, ¿no? Pero falta la conexión. Andrade dice que es muy complicado hacer una relación compleja sobre qué significa cada sueño, ¿no? Cada persona podrá hacer un diccionario aproximado, ¿no? Sobre esas interpretaciones.
Y bueno, los estudios neuronales, de neurociencia actuales, determinan que solamente son tipos de reflejos de la vida misma, ¿no? Que no tienen sentido alguno. Hobson manifestaba eso. Mientras que Jung también decía que son preparativos o prácticas mentales de lo que podría acontecer en el futuro, ¿no? Pero para todo cuestión de complejidad, también una cuestión simple de explicación, ¿no? Eh, Tensiones a manera de Freud, de un Miguel, deseo. Sí, te faltan pocos minutos. ok, ya para terminar, solamente sobre las reflexiones de Freud sobre la necesidad de soñar es una manifestación de un deseo compulsivo no realizado, ¿no? Pero en la sociedad andina, más que deseos, son temores, ¿no? Y eso se va solucionando a lo largo del día, con la conversación diaria, en la mañana del desayuno, y la solución. Y para intermediar sobre eso son los curanderos, ¿no? Que tratan de tener, ellos conocen un bagaje extenso sobre qué significa cada determinado sueño, ¿no? Y bueno, muchas gracias por el tiempo y espero que les haya gustado. Gracias. Carlos, te apresento. Sí, sí, por favor. Gracias, Juan, perdona, Luis Miguel. Y después quiero conocer más tu trabajo también. Bueno, Carla, que va a leer para nosotros su trabajo sobre el nuevo libro de Diberto Jiménez. Su trabajo se llama Imágenes que narran memoria, testimonio y activismo intelectual en nuevo coronavirus y buen gobierno, memorias de la pandemia de COVID-19 en el Perú, de Diberto Jiménez Quispe. Carla es doctora en estudios literarios y coordinadora de la Red de Estudios Andinos y de un sinfín más de grupos en Salvador de Bahía, donde todo el tiempo se está moviendo entre los estudios andinos y los brasileños y los bahianos, y más que todo es danzante de tijeras, ¿no? Que mucho nos alegra. Bueno, adelante, Carla. Gracias, Rómulo. Ya está. Bueno, y sí, les agradezco la oportunidad de poder presentar este trabajo que un poco sale de lo que estaba haciendo antes o durante mi proyecto de investigación que se llama Sujetos Andinos en Escena, Teatro, Performance y las Dramaturgias Ausentes. Pero este año, cuando supe de este libro que Liberto publicó, ¿no? que salió en el primer semestre, tuve como el ímpetu de acercarlo a algo que también hacía, que era pensar en estas escrituras, ¿no? El núcleo que también coordino en UFBA, se llama Núcleo de Escrituras Performáticas Andinas, y me acerco a estas propuestas estéticas de Diberto a partir de la noción de una escritura. Voy a presentar y bueno, tratamos de pensar las cuestiones al final de la ponencia. El tema, entonces, es justamente pensar la relación entre memoria, testimonio. En este momento, por el tiempo para exponer, daré un poco de énfasis a la cuestión del activismo y a partir de esta experiencia intelectual del periodista, ¿no? de Diberto Jiménez, en su nuevo libro, pero también en diálogo con algo que hizo en su trabajo anterior, que es bastante conocido, sobre Chungi. Entonces, para los que no conocen, Diberto Jiménez es natural de Atalmenta, de la provincia de Virto Farjado, Ayacucho. Es hijo del maestro retablista Florentino Jiménez Toma. Tiene una tradición, ¿no? en el arte de la hechura de retablos. En su sitio web que se puede visitar, ¿no? Se encuentran ahí unas muestras de retablos para los que quieren acercarse un poco más de su trabajo. Él ha expuesto estos retablos en Estados Unidos, Italia, Alemania, España, Japón, Francia,
bueno, estos países que están en la diapositiva, y también aquí en Brasil, cuando estuvo en 2017 en un congreso que organizamos en el segundo coloquio brasileiro de estudios andinos. Esta es una imagen de él en un taller, ¿no? de su padre, Florentino Jiménez, con su mamá, un poco para que puedan observar, ¿no? que siempre estuvo involucrado en este contexto de la producción de retablos. Y ahí se destaca este trabajo de artesano que luego va a conciliar también con el trabajo de dibujante y de antropólogo, ¿no? Con la recopilación que es lo que hizo durante la producción de Chungi, que fue su primer libro, Violencia y Trazos de Memoria, publicado por primera vez en 2007, que es producto un poco de la unión de estas tres formas de escritura, ¿no? El dibujo, la escritura en sí misma, a partir de la recopilación de los relatos, de los testimonios de los pobladores de Chungi y también los retablos. Bueno, aquí un poco más, ¿no? de su biografía para los que no conocen, todo que a partir de este trabajo le destaca como hoy lo veo como, y creo que ya está consolidado como un gran intelectual, dicta conferencias, estuvo también en Brasil en este papel de hablar un poco de su trabajo, fue miembro de la sede Sur Centro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de la que habló Girlaine en su exposición, y es coautor del libro Lucanamarca, Memorias de Nuestro Pueblo, Artesanía de Ayacucho, Chungi, Violencia y Trazos de Memorias. Además, protagonizó el documental Chungi, Horror sin Lágrimas, que se encuentra en YouTube, para los que quieran conocer también. Es un documental sobre este trabajo que hizo, recopilando, registrando los testimonios en Chungi, y actualmente trabaja con el género musical Llactamasta, ¿no? De Chungi y los colores en tiempos de la guerra. Entonces aquí están los dos primeros, las dos primeras publicaciones más importantes de Heriberto en relación a este trabajo que hizo como antropólogo, como retablista, como dibujante, a partir de la experiencia de la violencia durante el conflicto armado interno, pero en un contexto posterior a este conflicto, ¿no? En estas dos obras, la primera que trata de registrar, ¿no? Es una muestra de 92 relatos literarios con sus versiones en dibujos, y el segundo que es aproximación a los retablos de Heriberto Jiménez, tiene también artículos de él, de otros intelectuales, pero el enfoque está en los retablos, en la relación de los retablos con los testimonios literarios y también los dibujos como esbozos, ¿no? Esbozos previos a la hechura de los retablos. Son libros que registran y que denuncian los hechos de violencia y abusos contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno del Perú. En el contexto del coronavirus, de la pandemia, creo que tengo sin el tiempo, publicó en el primer semestre Memorias de Pandemia, ¿no? De la pandemia de COVID-19 en Perú, Nuevo Coronavirus y Buen Gobierno. De alguna manera, ya nos acercábamos a su trabajo, asociándolo un poco al de Gomampoma de Ayala, pero en este caso del libro que publica en 2021, hace un diálogo más directo, ¿no? Por el título, Nuevo Corona y Buen Gobierno. Y aparte de esa relación, tenemos también algunos aspectos que los acercan. Las dos, ahora en este momento hablo de Chungi, Violencia y Trazos de Memoria, y luego de Memoria de la Pandemia del COVID-19 en Perú. En Chungi, ¿no? Lo que distingue el contexto posterior al conflicto armado interno. Heriberto llega
algunos años después de que se tranquiliza, ¿no?, la situación más de emergencia en el Perú. O sea, llega al final de los años 90 a Chungui. Es un contexto posterior al conflicto, más o menos podemos pensar que está después. Y en este contexto es que va a recolectar y registrar los testimonios con el sentido de romper el silencio, de dialogar, de escuchar a los pobladores y a partir de ahí hacer un trabajo en que sí es narrador en algunos de los relatos que recopila, pero los pobladores, los comuneros aparecen como primeras personas de su testimonio. En estos testimonios denuncia y visibiliza los hechos ya vividos, pero no superados, ¿no? El trauma, la pérdida, el duelo y el dolor. Eso es importante porque el nuevo coronavirus y buen gobierno estamos también en un contexto de emergencia, ¿no? El libro se sitúa en un contexto de emergencia sanitaria, es una zona de riesgo de contagio permanente. Volviendo a la experiencia de Chungui, podemos pensar que ya es una zona un poco más tranquila para acceso del antropólogo a esta zona para hacer su trabajo, pero en el contexto de la pandemia es una zona permanente de riesgo y de contagio. También hace cumple el rol de registrar testimonios, de proponer igualmente el diálogo y la escucha y ejercer la empatía, que es algo que está algo más marcado en los testimonios de memorias de la pandemia, en razón de que esta su persona, ¿no? Él se implica bastante, el intelectual, el antropólogo, se implica más en lo que está narrando, o sea, por estar viendo, por ser el testigo en primera persona, ¿no? Entonces, ejercer la empatía está mucho más fuerte lingüísticamente hablando, ¿no?, en su discurso. En este sentido, también hace un trabajo de visibilización de la desigualdad como un síntoma de agravio a toda la situación, con el énfasis en el hambre, en las protestas, en la vulnerabilidad, la muerte y los duelos, la insuficiencia que marcan estos relatos de forma general. Pero hay algo de positivo que aparece también en los relatos de memorias de la pandemia, que es registrar la experiencia como un trabajo sanador. Y eso también percibimos cuando en los relatos está el intelectual, ¿no?, haciendo su narración, su relato de una situación, pero al mismo tiempo tratando de potencializar una especie de positividad frente a lo que ve, ¿no? Algunos pasajes cómicos, ¿no?, en que aparece una esperanza de que esa situación está por llegar a un final, o sea, va a ser superada en algún momento. Con relación a los roles que cumple Heriberto Jiménez, tuve una orientada que trabajó específicamente con el libro Chungui, Violencia y Trazos de Memoria, y con sus versiones, ¿no?, de estos relatos. O sea, trabajó con los relatos literarios, con los dibujos y con los retablos, y ella como estaba proponiendo que había unas capas de papeles que cumplía Heriberto, ¿no? Al menos 7: antropólogo, retablista, radialista, narrador, autor, porque firma, diseñista, dibujante, ¿no?, y traductor. Eso es algo que está en su tesis de maestría. Y además también trae algo que me interesa bastante para pensar la idea de que Heriberto Jiménez es este intelectual do Nocanches, ¿no? Nocanches, que es de origen quechua. Aquí voy a hacer la lectura de la citación de su tesis. Nocanches es de origen quechua
e se volta às características da andinidade carregadas por Edilberto Jiménez, como os traços físicos de um homem que cresceu na Serra Peruana e que tem a língua quechua como língua materna. Né? Em segundo lugar, por que ele é um intelectual do Nocantes? Né? A significação da palavra em quechua, utilizada para definir a intelectualidade de Jiménez, aparece na obra, e aqui ela se vale também de um trabalho que a Maria Eugenia Ulfi realizou em Cajones de la Memoria, quando ela relaciona o trabalho dos retablistas à reconstrução do passado por meio de uma memória coletiva. Assim, apresenta duas palavras para se referir ao pronome pessoal nós, a primeira nocaico, que é esse nós exclusivo, e que é separado de eles, e a segunda, nocantes, que é inclusiva e pede por uma sociedade multicultural e participativa. E pensando na proposta de Edilberto Jiménez a partir de las memorias de la pandemia, veo que eso se amplifica mucho más. Es un Nocantes aún más inclusivo, porque el Nocantes de Chungi, ¿no? Como el libro tiene un recorte muy específico que es la comunidad Chungi, ¿no? Ayacucho, vemos que es este Nocantes de allí intentando negociar una amplitud de su enunciación para dar visibilidad a esta situación, ¿no? a este contexto. Y en la pandemia es un Nocantes mucho más amplio, porque Edilberto acompaña desde Lima, desde otros espacios geográficos del Perú, y por la televisión, ¿no? Está acompañando esta situación de enfrentamiento al coronavirus desde una peruanidad, digamos, mucho más amplia. Entonces se amplifica la idea de Nocantes aquí también. Bueno, traje algunos fragmentos. La primera es localizar un poco la situación de emergencia e inmersión desde la función del antropólogo, que es cuando él sitúa, ¿no? su contexto. Ya había vivido una situación similar en la década de los años de insurgencia senderista en Ayacucho, un poco ya por acercar esta primera situación, o sea, de toque de queda, ¿no? Para la situación de emergencia sanitaria de la COVID desde San Juan del Lurigancho, y nos sitúa en este espacio, ¿no? En el que va a narrar la gran parte de los testimonios. Un distrito limeño superpoblado, con insuficiencia en sus servicios básicos. Y bueno, y luego, esta es la primera parte en que está hablando de la situación de emergencia y su inmersión desde la función del antropólogo. O sea, hay algo se distancia, se ubica, pero de una forma como, voy a hablar desde este lugar. Pero luego hay una situación de emergencia e inmersión en que él está completamente implicado. ¿Y por qué? Porque ahí va a aparecer su familia. Es cuando, por ejemplo, dice la comunicación telefónica con mis hermanos, Dario, Cláudia, Eleodoro, nos brindó unión y fortaleza para cuidarnos y fortaleció a mi madre. Y luego va a contar, ¿no? Los meses más críticos, mi hermano. Entonces ya la situación no es como les comentaba antes, como la de Chung, en que estaba el trabajo de antropólogo. Se implicaba en el trabajo, pero no había esta dimensión de lo familiar, de lo íntimo. Y aquí aparece más esta implicación, ¿no? Hablar de su familia, hablar de cosas que pasa a él, y de cómo de cómo lo compartía con las personas más cercanas. Bueno, también me interesa mucho pensar la idea de lo que aparece como estas imágenes de memoria que son muy semejantes, ¿no? Entonces, la idea del toque de queda, que él nos comenta aquí, y la potencialidad también de los dibujos, ¿no? Es la versión visual para toque de queda. Entonces, la estética
es muy semejante, es igual que en los dibujos que están en Chungi, y podríamos decir incluso que como es una construcción que, digamos, voy a volver a amplificar una situación de emergencia que quizá no sea superada. No, pero no en el contexto de una política, pero sino de la vulnerabilidad de las comunidades. Ahora, no una comunidad serrana, no una comunidad que fue zona roja, sino una comunidad que es esa zona tomada por el virus, que es lo que vamos a ver también. Coronavirus, él va a ser como la caracterización, ¿no? En la imaginación inmediata, el virus es visibilizado como el monstruoso murciélago con ojos de espanto, con dientes degolladores o como el succionador de sangre. Entonces me interesa bastante también que la manera como trata este imaginario que viene de una concepción cosmogónica también en lo que se relaciona al imaginario de los monstruos y de lo fantástico andino, ahora pensando asociado al virus como un enemigo. Y así aparece el registro visual y esta familia, ¿no? Porque la gente vive atemorizada entre miedo, rabia, tristeza e impotencia. Y ahí está el virus, ¿no? Que es este ser con dientes degolladores, que se acerca mucho a un murciélago. Luego está esta cabeza redonda donde pareciera estar con clavos hundidos, que solo son sus coronas, y hacer juego, ¿no? Con el nombre del propio virus, que también es muy interesante. Otra cuestión en este caso, el registro literario es interesante porque él comenta cómo es una situación difícil para que la gente pueda comprar, ¿no? Los alimentos. Todo es un caos para adquirir, haciendo largas colas para comprar, para pagar, hacen compras excesivas y se abastecen según el recurso económico que tienen. Ahí dice de todo que compran enseguida, pero en el registro visual lo que nos llama atención seguramente es el sol, ¿no? Taita Inti que está como testigo, y eso también era muy recurrente en los testimonios de Chungi, este espacio que está tomado por un encuadramiento que angustia, que encierra a las personas en esta situación como si no hubiera cómo salir, ¿no? Como fulgarse de ella. Y ahí está Taita Inti, ¿no? El aspecto cosmogónico fuerte presente en el dibujo. Otras cuestiones que aparecen que son interesantes es testimoniar la muerte, ¿no? El duelo y el dolor de las personas. Vi a morir una joven de chompa rosada. Y en este caso también para los que conocen, ¿no? La rutina limeña, es interesante pensar cómo él ubica todo esto, ¿no? En junio los contagios, las muertes. Anoche en el noticiero de frecuencia vi a morir una joven de Chopa. No vio directamente, no estaba, vio por la televisión, ¿no? Por el noticiero, vio morir una joven de Chopa Rosada en una calle limeña. ¿No? Los del Ministerio de Salud, a pesar de que un policía insistía por medio de su celular para que pudiera auxiliarla, tanto se demoraron que solo llegaron a recoger el cadáver de Inés, ¿no? La joven que tenía un nombre. Entonces, esa calidad también de humanizar las personas, de humanizar, porque es como un testimonio indirecto, ¿no? No vio la escena, asiste por el noticiero, pero nos da una humanización de esta persona, de esta joven que estaba con una chompa rosada, que se llamaba Inés y que se había quedado en la calle Constantino Carvalho en La Victoria. Y Carla, faltan 5 minutos. Uy, ya. Y esta es la escena. 4. Sí, y esta es la escena, ¿no? Aquí está el serenazgo. Más, otra cuestión, la fosa común más grande. Otra vez aparecen
¿no? La cuestión de la muerte y la muerte como algo que huye. Esta, por ejemplo, como dije para ustedes, es una amplificación del no canchis. Entonces ya está hablando de un contexto que ocurre en la Amazonía, ¿no? El espanto más horroroso venía de nuestra Amazonía, de Loreto, Iquitos, muertos por doquier, tirados por el suelo en bolsas negras que emanaban fuertes olores a descomposición. No sabemos, ¿no? Los medios de comunicación dan estas informaciones para que el liberto registre el testimonio. Y bueno, en el Chungue teníamos el cementerio de los Terrucos, que había registrado el liberto en un testimonio literario y visual. Y aquí hay un cementerio COVID-19. Allí había enterrado confusamente a más de 386 víctimas de la pandemia. Bueno, para seguir este es el dibujo, ¿no? De la fosa como más grande que está en la región de Amazonía, de la que habla. Aquí aparece ya la cuestión que había dicho de algo como también de traer aspectos de lo cotidiano, o sea, cómo la gente pasó a vestirse en este contexto, adecuó su forma de vestir a distintas maneras, desde lo sencillo hasta lo más complejo. Hay también uno de los testimonios, habla de las mascarillas, de las formas y de los modelos de mascarillas. Esta es la versión visual del relato. Este también me llama mucho la atención, es un testimonio en que Liberto está hablando de que no hay camas, ¿no? En las UCI, y él habla de la situación, como está diciendo, una desesperación al no poder conseguir camas, las expresiones de cada familiar ante este episodio son dolorosas, pero en la secuencia del testimonio, que es bastante amplio y voy a seguir para no tomar tanto tiempo, pero aparece ya una multiplicidad de voces. Aquí están las voces de estas personas, no es el narrador, sino los que están hablando desde los hospitales. No, mi paciente está en una carpa, aquí puede ser el médico, ya no hay camas, no nos informan que tengo a mi padre, entonces están pacientes, los profesionales de salud, todos aparecen en este único testimonio, ¿no? En que simplemente es como si recopilaran estas voces, ¿no? Estos relatos que pudo haber escuchado desde los medios de comunicación o también presenciado en primera persona. Aquí también es solo en la primera persona, pero son testimonios como de terceros. Aquí igualito, perdón. Y bueno, esta es la representación visual, ¿no? Para este relato con las varias capas de denunciaciones de profesionales y de pacientes. Y en igual que en algunos otros relatos visuales, aparecen también el texto, ¿no? Una multimodalidad en lo que se refiere a traer por carteles, informaciones, y aquí estos avisos, ¿no? Ya en la parte, en el frente del hospital. Son Las las 11. consideraciones finales, ya. Ya, Por van a favor, cortar. el Liberto nos presenta un repertorio amplio y diverso de experiencias narradas y visibiliza la vulnerabilidad por la que los peruanos y peruanas estuvieron sometidos durante la pandemia en su libro. Y es posible señalar con esto las múltiples funciones que ocupa como intelectual errante implicado, el testimonio literario que acoge y amplifica distintas voces y sujetos, el trabajo colectivo de registro y denuncia de situaciones de vulnerabilidad que convoca una crítica del derecho a la vida y la presencia de aspectos cosmogónicos andinos y una estética visual de lo andino como identidad en construcción. Y con eso termino. Rómulo, tenemos hasta 11:15, según Ya, la bueno. orientación. ¿Ya? Ya. Bueno, discúlpame por el tiempo que fue de más.
No, sugiero que incluso los ponentes dejen su correo electrónico ahí en el chat para que podamos escribirles también, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta para Miguel y una pregunta para Girlaine, porque no veo preguntas en el chat. La pregunta para Girlaine es la siguiente. Quisiera que él hablara cuál es el objeto exactamente de su investigación, porque creo que para los que asisten a la ponencia no estuvo tan obvio, ¿no? Que pretende con trabajar con los testimonios de hasta cuándo tu silencio. Y en el caso de Miguel, me pareció interesante la relación entre el inconsciente y el espacio. Todos, ¿no? Los mapas que presenta en relación, por ejemplo, a la distancia entre el templo y la montaña, y también en algún momento dijo algo exactamente sobre esa cuestión, ¿no? De cómo los sueños tienen relación con la geografía. Me parece que habló de geografía. Y eso me hace pensar en lo espacio como, no sé, quisiera que explicara mejor cómo trabaja eso, cómo trabajó y cómo está como en estas rutas de investigación futuras. ¿Alguna pregunta más para poder hacer un blog y cerrar? No, yo creo que vamos por ahí. Girlaine, contéstanos. Sí, mi trabajo, mi objeto de estudio en doctorado será la traducción, ¿sí? De los relatos que están en español, en el libro de Hasta cuando tu silencio, los relatos, los testimonios. Voy a trabajar con la traducción para el portugués y también hablar de la cuestión de duelo, ¿sí? Para haciendo un estudio cultural, ¿sí? Del duelo para los pueblos andinos. ¿Cuál es la relación entre el duelo en una visión occidental y el duelo para los pueblos andinos? Entonces, voy a trabajar con el libro producido por un francés, Hasta cuando tu silencio, en la traducción y en estas cuestiones también. Perdón. Ya, bien. Sí, en cuanto a la relación del espacio, hablaba que el espacio tiene mucho que ver con la figuración de cómo el peregrino en la fiesta central de la Virgen de Cocharca se va dirigiendo a ciertos lugares en pro de sanación corpórea y en pro de sanación espiritual. En los mapas que mostré existe un recorrido primordial, ¿no? De ingresar primero al templo y posteriormente subir a la montaña. Esto, para mí, en el análisis que hice onírico, representaría la reducción pulsional de la mayoría de personajes o pobladores del distrito de Sopayanga en cuanto a la atención que existe sobre la identidad misma, ¿no? El día de 8 de septiembre, todo Sopayanga se hace un sueño ilusorio. ¿Por qué? Porque aparecen danzantes disfrazados, vendedoras que no venden comida típica y que la gente a veces extraña, festividades musicales, música, olores, cosas que no atraviesan el día a día del poblador de Zapallanca. El 8 de septiembre el espacio se transforma en lo que para ellos sería el sueño idílico, ¿no? Ser todos zapallanguinos y que la zapallanguinidad como identidad se expresa en diferentes partes del Valle del Mantaro. Por eso llegan pobladores de Concepción, de Huancayo, pobladores de Apurímac, de Lima solamente para ello, ¿no? Es el día deseado para ellos, ¿no? Y ese recorrido es un proceso paulatino, ¿no? De espacios y de dimensiones, ¿no? Del suelo a la altura, Cay, Ucu, y también las profundidades, porque como comenté, el templo original de la Virgen está en un manantial, ¿no? El agua siempre tiene la vinculación y el problema de Zapayanga es el agua, ¿no? Siempre tiene esa recurrencia, siempre buscan el agua como manifestación de vida, ¿no? Solo eso. Gracias. Miguel, una pregunta. ¿Acaso Félix Huamán registró eso en uno de sus cuentos? Félix Guamán Cabrera, el escritor
Sí, del Valle. No, la parte sureña es muy poco recapitulada en la literatura, ¿no? Siempre tiene la manifestación en las partes del norte. Arguedas solamente trabajó ese aspecto en lo etnográfico, no en lo literario. Porque en algún momento hay una referencia a la Virgencita de Salpayay, algo así, ¿o no? Bueno, se podría manifestar quizás, no recuerdo el texto adecuado, pero sí, la Virgen de Cocharcas es la manifestación más grande del Valle del Mantaro y podría ser, ¿no? Pero quizás con referencia también a otras partes de Perú. Como manifesté, la Virgen es muy apreciada en Lima también, en Barrios Altos, muy fuerte la festividad, y también en Apurímac, ¿no? Ahora, me dio la impresión de que hay una oposición, o sea, entre el Huamaní, el cerro y la iglesia. Claro, sí. O sea, ¿cómo lo ves? ¿Eso es una oposición o hay una relación de complementariedad entre los dos? Porque, mírate, porque cuando señalas que la iglesia, la Virgen está asociada a Lucupacha, ese es el infierno, ¿no? Y, bueno, ah, sí, bueno, el texto del profesor Zenón López Zenón, filósofo de la Universidad de San Marcos, explica muy bien que lo que nosotros entendíamos tres mundos no son específicamente, el Ucupacha no es una entidad infernal relacionada a lo español, ¿no? Sino es una parte de germinación. Lo que ahora en la ciencia se está hablando del mundo fungi, de los hongos, todo esto, ¿no? Donde hay una relación de vida. Lo que nosotros antes, el Ucupacha para la visión religiosa católica era la degradación, pero la degradación actualmente en la ciencia es vida, ¿no? La degradación son redes como las neuronas para la generación de nueva vida. Y la Virgen es una anteposición, yo creo, complementaria, ¿no? La Virgen tiene la forma de montaña, y el 8 de septiembre eso es una manifestación también, todas las manifestaciones de santos en el Valle de Mantaro, como aquí también, como aquí en Brasil, en todas partes, son manifestaciones agrícolas, de temporadas para sembrar o plantar o cosechar. ya. Tengo una pregunta, Carla. Carla, lo que yo vi del relato, y no leí todo el libro de coronavirus de Edilberto, yo creo que ese relato es como si, bueno, podíamos ubicarlo en cualquier país, bueno, con excepción de las faltas de cama UCI y de otras cosas, pero la compra de papel higiénico en Canadá, en Alemania, en Japón, no sé por qué la gente se esmó, creía que, bueno, había que limpiarse los traseros porque ahí el virus que se desapareció, no sé qué, ¿no? Tú que leíste con más hondura, ¿no? Con profundidad, ¿qué diferencia crees que aporta el relato de ¿no? De Edilberto? Con otros relatos que podrían registrarse en el mundo. Yo creo que los aspectos que son muy culturales, por ejemplo, yo vi una proposición, por ejemplo, en esto de la descripción del virus. O sea, ¿quién va a describir el coronavirus con estas especificidades de monstruosas, con una especificidad visual que se acerca a la misma calidad de los muestros andinos? ¿No? Yo creo que son los aspectos locales, igual que unos dibujantes mapuche también hicieron, pero no la descripción del coronavirus, pero rescataron la imagen de Lautaro, ¿no? Como superhéroe, y Lautaro sí está con sus, porque no es Lautaro, Galvarino tuvo sus manos cortadas como castigo, ¿no? En la resistencia mapuche. Entonces, tiene unas garras igual que Wolverine, y como un superhéroe, él está como combatiendo el coronavirus. Entonces, Bien, este imaginario me parece que es muy propio de cómo ven el virus como un enemigo, pero con un enemigo vivo diferentemente quizás de la manera como lo vemos. Creo que eso es sí, pero para un investigador que trabaja con ciencia de algún modo, ¿no? Me parece un relato muy asustador, muy así,
muy poco científico, ¿no? Claro, evidentemente que ahí hay un antropólogo, un retablista, un dibujante, hay varios personajes en acción, ¿no? Entonces estoy pensando, y me parece una perspectiva muy pesimista, sí, del trato con el virus. ¿Qué te parece? Sí. Disculpa, yo te quería comentar algo sobre el trabajo de Carla. Sí, Miguel. Y encontré unos datos que le voy a proporcionar, porque las 4 semanas iniciales de la cuarentena en Lima, apareció una horda de migrantes que volvían a las provincias originarias, Sí, ¿no? sí. Y yo tengo el audio de un grupo de músicos que cantaban en quechua sobre ¿a qué hemos venido a Lima? Lima está todo al revés, Lima está oscuro, Sí, Lima es una enfermedad. Y me hizo sí. recordar el texto de Guamán Poma Dayala, cuando llega a Lima y dice que la ciudad está al revés, está todo transformado, es el caos mismo, es el desorden mismo, ¿no? Así que hay una Sí, línea de relación mucho con lo histórico también, ¿no? sí, yo estaba por Perú también, yo vi ese movimiento, yo regresé en mayo del año pasado acá, entonces impactante como la gente se juntaba y volvía caminando una semana, ¿no? Y después no los dejaban entrar, y no los dejaban entrar porque había que meterlos en cuarentena, ¿no? Para que no se contaminara, y eso fue un modo de que se contaminó mucha gente, ¿no? Por el camino, que estaba incontaminado antes, ¿no? Sí, pero yo estoy pensando que yo encuentro una voz pesimista. Bueno, yo encuentro una voz que es la de intentar, así como hicieron con relación a la caracterización del enemigo, de los enemigos durante el conflicto armado interno. Y yo creo que es un intento de caracterizar esta situación justamente uniendo estos elementos que son, por ejemplo, el virus es un enemigo y el virus es una personificación, o sea, se personifica el virus, no voy a decir que se humaniza, pero se personifica el virus, así como se personifica Taita Inti. O sea, Taita Inti llora, o sea, es pesimista, pero es algo que para comprender, me parece que tiene relación con cómo vemos, o sea, el virus hace parte de nosotros, está aquí, pero nos hace mal, ¿no es cierto? Entonces, haciéndonos mal, lo trato de caracterizarlo como un enemigo, como un monstruo. No, yo creo también que eso para mí correspondería a un momento de la percepción de la pandemia, ¿no? Un momento en que no sabíamos nada, o sea, había un Sí. sentimiento de pánico en el aire. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Es un bicho, un monstruo? ¿Es una peste? ¿Es una condena? No sabíamos Claro. también. Y, Él y lo el libro, registra. el Sí, libro sí, se publicó 2021, pero se registra desde el inicio. Entonces hay esta gradación también y están presentes los lactamata en el libro. Entonces es un libro muy completo en este sentido. Por eso me parece tan interesante, e un incluso en diario. eso de poder, de poder, no sé, se puede comparar a otras narraciones en otros lugares, sí, pero tiene una especificidad que es muy local. Sí, Yo creo que es un local más amplio que Chungi, pero aún así es local, porque la dimensión de esa caracterización del virus y de todo lo que pasa durante la emergencia está atravesada por los aspectos cosmogónicos y por la identidad, las identidades culturales. Y tenemos que cerrar la mesa. Son 11:04. creo que sí. Un gusto verlos, Sí, saber de todo. gracias. Gracias a todos, a los organizadores. Luz, gracias por la ayuda aquí, el apoyo. Shirley, gracias. Miguel, Rómulo. Y tenemos una mesa panel el viernes las 13, la 1 de la tarde, con otros estudiantes de la red de estudios andinos. Gracias. Miguel, Nos quiero tu vemos. correo. ¿Ya? Bien. Gracias. Adiós. Gracias. Un abrazo, Ana, un gusto verte. Chao, Gerlaine. Luz. Chao, Carlita. Chao.